Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo Sefer de Crónicas, capítulo 8. En video anterior, estamos acostumbrados a hacer, siempre hacemos un repaso sobre lo último que estuvimos hablando para caer en el contexto de lo que vamos a estar expresando en este audio. En el capítulo 7, ¿verdad? Estuvimos haciendo se podría decir, esa pregunta y respuesta. Esa pregunta de Shlomo expresándose ante el Todopoderoso y haciéndole esa aclamación. Esto que tú hiciste, ya se lo habías prometido a mi padre. Esto que estamos viendo con nuestros ojos no es solamente lo que tú has prometido. Anhelo y deseo que sigas cumpliendo esta palabra. Y también clamo por todas estas personas que tú has puesto para que yo sea el que los pastoree. Acuérdense que Shlomo en sueño le pidió al Todopoderoso Jokma y Bina, sabiduría e inteligencia para poder manejar los asuntos del reino y un pueblo tan grande y tan numeroso como él tenía conocimiento que se le estaba poniendo en sus manos. Y como he dicho en otras ocasiones, el contexto de la escritura es vital para nosotros primero entender lo que dice y luego poder sacar una aplicación a nuestra vida actual. Pero no podemos sacar una aplicación a nuestra vida actual conforme al criterio y el concepto de nuestra vida moderna o de lo que me enseñaron hace 5 o 10 años sin haberlo revisado conforme al contexto bíblico. No estoy diciendo que lo que se le haya enseñado esté mal, sino que siempre tiene que estar en acuerdo al contexto bíblico. No lo puede contradecir. Puede sacar una enseñanza diversa sobre lo que estemos analizando y estudiando, pero nunca puede contradecirlo. Y si algo parece contradecirlo, tenemos que hacer el ejercicio de entonces buscar el porqué. El porqué. Y siempre vamos a buscar y a encontrar. Shlomo hace este pedido al Todopoderoso y en el capítulo 7 vimos la respuesta. Esa respuesta de que, ok, acuérdate, si tú y este pueblo se humilla delante de mí hacia este lugar, contexto, hacia este lugar. ¿Qué lugar? El lugar que Shlomo había hecho, la casa del Todopoderoso, hacia ese lugar. Y se humillaren y se arrepintieren, o sea, si se alejaran, este es el procedimiento para entonces ellos acercarse. Cuando ellos vean que nada les está yendo bien, es que tienen que ahí reflexionar y reconocer que están siendo disciplinados. Dentro de ese escenario y dentro de ese contexto vimos que ese pueblo tenía que volverse al Todopoderoso, guardar sus mandamientos de los cuales se habían alejado, volverse al Eterno y abandonar todo aquellos poderosos por los cuales ellos tal vez habían puesto su confianza, destruirlo y ejercer un protocolo
fundamentado en lo que se le conoce como la cultura hebrea. ¿Qué significa eso? Hacer una reforma en donde ni ellos ni la próxima generación vuelvan a caer en el mismo error. Y ese es el procedimiento, ¿verdad?, que el Todopoderoso le dice al pueblo. Estudia, medita dentro de estas palabras, dentro de esta Torá, o sea, que sea parte de tu vida, y enséñasela a tus hijos en todo momento y dáselas como herencia para que entonces les vaya bien a ellos y a sus hijos. Y en ese capítulo 7, pues vemos que el Todopoderoso le respondió. Le respondió y le dijo, ok, si mi pueblo, al cual está donde mi nombre es invocado, o sea, en Jerusalén, y ellos por una u otra razón yo les envíe pestilencia, los entregue a sus enemigos, si ellos se volvieren a mí, porque acuérdense que el Todopoderoso no los iba a entregar ni le iba a enviar pestilencia por puro gusto, sino como un método de disciplina para que ellos, es como si fuese un radar, un sensor. Los carros modernos de ahora tienen esos sensores. ¿Cuáles son esos sensores? Esos sensores son los que tú los activas, y si hay un carro que se está pegando más de lo que está en el range, en el espacio en el cual él considera ya peligroso, empieza a hacer un ruido. Ti, 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 o a pitarte o a temblar el carro si ve que te está saliendo del carril. Pues esos sensores o esas alertas que el Todopoderoso le daba al pueblo era eso, era ver cómo aquellos enemigos empezaban a socavarlos, a buscar cómo destruirlos, cómo caer. Y en eso fue que se basó. Y fue una de las cosas que no estuve hablando en el video anterior, pero sí lo voy a traer como método de introducción. Y es esa importancia de cuando uno estudia, volver a reestudiar para ver esos detalles que a veces uno pasa por alto. Y una de las cosas que miré o que estuve observando fue esa parte de lo que es lo gramatical. Esas palabras que nosotros, aunque este servidor, ¿verdad?, lo estudia del hebreo y trata de ir, porque obviamente no es perfecto, pero tiene un contexto mucho más de acuerdo al tiempo, y la palabra está ahí, y uno obviamente en el ejercicio va entendiendo cuál es la raíz, si no, pues busca las herramientas que tiene uno para poder llegar a una mejor comprensión. Y una de las cosas que estuvimos viendo fue que esa cajal, como estuvimos también detallando bien brevemente, esa cajal de la cual se menciona aquí en esos capítulos anteriores, de la cual Shlomo convoca, pues vemos que no estaba en ningún templo, no estaba en ninguna cuatro paredes, y nos ayuda a entender para nosotros poder ver quiénes somos, porque todas esas tribus, jefes que se reunieron ahí, se le llamó Cajal o la edad. Entonces, nosotros a veces tenemos hoy en día el concepto de que iglesia es algo totalmente religioso, o es algo espiritual en el cual se congregan ahí y tiene que estar dentro de un lugar específico, cuatro paredes con un logo, ¿verdad? Sea el logo que le haya puesto, no todo, pero en la mayoría, pues lo que tienen arriba es imitando, ¿verdad?, las parroquias con una cruz. Si no, algunos tienen una Biblia o solamente el nombre de su concilio. Y piensan que
inclusive cuando pasan por ese lugar, hasta uno, obviamente, por medio todo por las consecuencias de la adaptación que a veces, o asimilización, no sé si lo dije bien, pero que uno se asimila, pues por medio de eso uno a veces pues pasa por un lugar y ve esa estructura y dice, mira, pasé por el frente de una iglesia. Pero dentro del término bíblico, a eso no se le llamaba iglesia. Inclusive, ya hemos hablado muchas veces que ese concepto de templo, iglesia, que hoy se ve en las denominaciones protestantes, pues es una copia, un copy-paste, como dicen, una copia de las parroquias y las catedrales de la institución romana, como se le llama, que de una u otra manera lo hizo con una mentalidad, obviamente, de mantener cierto control. Entonces, dentro del punto de vista bíblico, pues lo que nosotros conocemos como Cajal es ese grupo de personas que bien se pueden reunir para algo sin ninguna especificación religiosa, sino como una convocación. Y ese grupo de personas se le llama Cajal y que luego se le llamó sinagoga. Eso que se conoce como sinagoga, pues es lo mismo que se conoce hoy en día como la iglesia. Y que dentro del contexto religioso, pues ya se le menciona a cada quien como de este grupo. O sea, si dice que vas a la iglesia, pues dice, pues este es cristiano, porque va a ir a la iglesia. Dice, yo voy a ir a la sinagoga, pues dice, este es judío, porque va a ir a su sinagoga. Pero el contexto bíblico, pues es lo mismo. Es lo mismo, ¿eh? Un grupo de personas que se reunieron, o que se van a reunir, o que están reunidos para una situación específica. Puede ser reunirse para alabar, para cantar, para hablar temas de la escritura, para hablar temas de política, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, como estamos en el contexto bíblico, pues sabemos en qué punto o a qué contexto se está refiriendo. Pero traigo esto porque en lo gramatical, que es lo que iba a traer como introducción, y dejándome llevar por todo ese grupo de personas en los cuales ya se le había dicho por medio de Moshe y ahora confirmado por Shlomo, que si ellos se vuelven al Todopoderoso, o sea, volverse es volverse a los mandamientos, al concepto del pacto. No es humillarse y llorar y gritar, como dicen por ahí, con el mea culpa, de que estoy mal, perdóname, sálvame, restáurame, límpiame, pero yo no voy a obedecer. Porque el Todopoderoso, como dice Shlomo ahí, es el que conoce los corazones de todos los hombres. Y uno de los detalles que estuvimos viendo fue cómo el escritor, aún de esta versión Reina Valera, en dos libros diferentes, uno es creo que Jacob o Santiago, como lo conocen, Jacobo, y el otro es Apocalipsis, cómo aparece la palabra sinagoga, que se está refiriendo, obviamente, en el contexto de los que escribieron esto, no había ningún problema decir sinagoga. Ellos sabían a qué se referían, no se estaban refiriendo a que estaban ellos en cuatro paredes, ni tampoco que estaban estudiando judaísmo. Nada de eso les pasaba por la mente, solamente les pasaba por la mente, se está reuniendo el cuerpo del Mesías aquí a estudiar la Torá y a compartir en coinonía como hermanos en la fe, estimulándose en la esperanza a la cual todos estamos injertados, se podría decir así.
Pues si uno ve lo que dice Jacob, creo que es capítulo 2, lo voy a estar leyendo aquí, voy a buscarlo aquí en griego. Mira, Jacob, el libro de Santiago, capítulo 2, verso 2, dice, vamos a leerlo primero en español, dice, porque si entra en una reunión, en la Reina Valera dice, si entra en vuestra congregación un hombre con un anillo de oro y con ropaje espléndido, y entra también un pobre con andrajoso ropaje, y se fijan en el que lleva el ropaje espléndido, y dicen, tú siéntate aquí bien. Y el pobre dice, tú estate en pie allí y siéntate bajo el estrado mío. ¿No hacen discriminación entre ustedes mismos y no se hacen jueces de pensamientos malvados? Esto lo está diciendo en el contexto de que si entra alguien dentro de la reunión en la cual ellos están, sea bajo techo o no bajo techo, que no hagan acepción de personas. Pero es interesante porque en griego la palabra que aparece aquí, y lo vamos a leer, dice Eangar, Eizete, Eiz, Zinagogen, Eimon, Aner. O sea, la palabra que se tradujo ahí al español como congregación en la Reina Valera es sinagoga. Sinagoga. Griego, sinagoga. Se supone que si lo fuera a traducir al español, diga sinagoga. Y alguien puede estar tal vez diciendo, mira, no, pero es que somos latinos ahora. Ahora hablamos español. Sinagoga es una palabra griega o hebrea, no queremos decirla. Pues mira, en Apocalipsis 2:9 también está ese detalle. Apocalipsis 2:9 leemos de la siguiente manera. Vamos a buscar Apocalipsis 2:9. Estamos haciendo un ejercicio para que podamos analizar y para incitarlo, porque siempre he dicho que ese es el propósito de este servidor, que ustedes también busquen las herramientas por ustedes mismos y ustedes mismos confirmen y puedan seguir aprendiendo y creciendo en la gracia que el Todopoderoso nos ha dado y atado a esa esperanza a la cual todos estamos esperando, creciendo en la gracia. Dice en el 9, sé de ti, esto es Apocalipsis 2:9, sé de ti de la tribulación y la pobreza, pero eres rico, y la maledicencia de los que dicen que judíos son ellos mismos y no son sino sinagoga de Satán o de Satanás. Qué interesante, porque la palabra que aparece aquí es sinagoga. ¿Y por qué entonces el escritor aquí en Apocalipsis dice sinagoga y tradujo sinagoga cuando está hablando de algo negativo? Menciona la palabra y la traduce sinagoga, y cuando habla de algo que tiene que ver con la congregación, que es algo neutral, hablar de la congregación, pero se está refiriendo obviamente si entra a la congregación de aquellos que son creyentes en el Mesías, pues no pone sinagoga, tratando de tapar la realidad, que todos los creyentes en el Mesías Yeshua, todos, se reunían en sus casas, se reunían en las plazas, se reunían en los lugares en donde tal vez nadie los podía ver cuando estaban siendo perseguidos, pero no tenían como concepto una iglesia, sino, o bueno, también se podía decir eclesía, pero que decir
está la eclesía ahí reunida, o decir, están ellos ahí, la sinagoga reunida, era lo mismo. Los que comenzaron a dividir ese concepto de que unos es una cosa y otro es otra, vino muchos años después. Y esto nos debe de ayudar a entender que esa mentalidad de que yo me quedo con mi versión, porque es que lo demás es manipulado. Pues mira, analiza bien, porque el propósito de todo aquel creyente es desear como recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y eso es lo que estamos buscando. Buscando el contexto no adulterado, sino el que sea espiritual, la esencia, lo más puro. Para nosotros, pues, entonces, basado en ese entendimiento y en ese concepto, poder nosotros entender mejor, aplicar mejor y dar un mejor testimonio conforme a lo que le agrada al Todopoderoso, no a los hombres, sino a aquel al cual nos ha llamado. Y eso es lo que trató de hacer Shlomo. Shlomo trató de agradar al Todopoderoso, primeramente a su padre, y ahora, después de todo lo que hizo, utilizando la sabiduría, por eso digo que es importante el contexto. El contexto no nos podemos olvidar que el Todopoderoso le dijo, te voy a dar más sabiduría que a todos los demás anteriores. Entonces ahora el escritor va a dar los detalles y los eventos que demuestran que Shlomo tenía más sabiduría que todos los reyes que estuvo anteriormente en Israel. Leamos el capítulo 8, dice, Vayehi Miket Ezrin Shana Asher Va'ana Shlomo et Beit Yuhevehei Ve'eit Beito. Y aconteció que al cabo de 20 años, que ya Shlomo había edificado la casa de Yuhevehei y su casa. Acuérdense que en el capítulo 7 anteriormente, en el capítulo 7, dice que todo lo que Shlomo hizo fue prosperado. Dice, Vehayerim Asher Natan Hiram le Shlomo, Benei Shlomo, Otam Veyeshabet, Veyasheb, Sham, et Beni Yisrael. ¿Y qué hizo Shlomo con las ciudades que Hiram le había dado en todo el negocio gigantesco que hicieron de transferirse ciertas cosas unos a otros? ¿Qué fue lo que sucedió? Que Shlomo las edificó y se la dio a todos los hijos de Israel que quisieran ir a vivir allí. Vayelech Shlomo Hamat Zova Veyexhaksek Eilah. Y entonces fue Shlomo a Hamat, Zova, y la Veyexhaksek, como que la fortaleció en ella, que en ciertas palabras la tomó y la hizo fuerte. Vayeven et Tatmor Bamidbar ve'et kol ari bematzakanet asher benei behamat. Y edificó a Tatmor en el desierto y a todas las ciudades de aprovisionamiento que habían edificado en Hamat. Vayaven et Beit Horon Helion ve'et Beit Horon Tahaton Eri Nazir Ho'amot Da'altim Yevariach. Y asimismo también edificó a Bet Horon, la de arriba, y a Bet Horon, la de abajo, ciudades fortificadas con muros y puertas y barras. Shlomo, ¿qué está haciendo? Está
haciendo obras para beneficiar la seguridad del pueblo y número 2, demostrar al pueblo que él es un rey que piensa en todos los aspectos de la cultura del pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hace? Lo hace construyendo, dándole en donde ellos puedan vivir. Aquí en Bet Orón, la de arriba y la de abajo, Bet Orón era un lugar que colindaba entre Benjamín y una de las partes de las tribus de Efraín. Entonces, ¿qué hay en la mente de estas personas? Este rey, acuérdense que el concepto siempre tribal, si podría ser una palabra moderna, tribal, nacional, luego lo vamos a ver cómo sale, ¿verdad?, a reducir en los momentos en los cuales hay controversia y enojo, pero es que siempre estuvo, o sea, y esa parte o esa mentalidad de que yo soy de la tribu tal, o sea, tú eres de la tribu de Judá, pero nosotros somos de la tribu de Efraín, o somos de la tribu de Benjamín, o somos de la tribu X. Aquí está demostrando Shlomo que él es el gobernador y rey de todo Israel. Por lo consiguiente, piensa en todos. Como este rey de la tribu de Judá está colaborando, está haciendo, está poniendo recursos del reino para estas tribus que no son de Judá, sino que son de Benjamín y parte de Efraín. Sabiduría e inteligencia que hace realmente que todos ellos puedan decir, nosotros podemos confiar en este rey y vamos a estar para él aquí, porque él está reinando para todos, no solamente para sus tribus, no solamente está sacándonos a nosotros y todo lo está llevando hacia Jerusalén o hacia Judá, no. También está manifestando su presencia, sea por medio de sus siervos y sus enviados, pero se nota que el rey está pendiente a las necesidades de todas las tribus de Israel. Y sigue diciendo, Ve'et ve'alat ve'et kol ari hamazzakanot asher haya, y a Baalat y a todas las ciudades de las provisiones que fueron le Shlomo ve'et kol ari ha'reheb ve'et ari ha'parshim ve'et kol chasek Shlomo asher chasek levenot ve'Jerusalem u ve'Libanon u be'kol eretz mi mal loto. Y aquí lo que acabo de expresar. Y Shlomo también, con todas aquellas ciudades de provisiones, también, y a todas las ciudades en donde tenían los carros y las ciudades donde estaban los caballos, y todo lo que deseó Shlomo, y todo lo que deseó hacer Shlomo de edificaciones en el Líbano y en todas las tierras de su dominio. Kol ha'am anator min Heiti beha'admari beferesi bejebusi o bejevi bejibusi asher lo meyisrael jamá, y a todo aquel pueblo que había quedado de los extranjeros, yo pongo extranjeros, ¿verdad?, porque son de los eteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y los jebuseos, los cuales no Israel, los de Israel no terminaron de exterminarlo. Min beneihem asher na'adro achareihem be'eretz asher lo kulum benei Yisrael ve'alem
Shlomo lemas ad hayom azeh. Y a estos hijos, a los hijos de los hijos de Israel, lo que hicieron con estos que hubieron quedado después de la tierra, de los que ellos no destruyeron, los hijos de Israel no destruyeron, los tomó Shlomo y los hizo tributo, los hizo pagar tributo hasta el día de hoy. ¿Y qué significa ahí que los hizo pagar tributo? Que les dio trabajo. Hoy en día, una de las cosas que veo que mide mucho a los gobiernos es por cómo está su tasa de desempleo. ¿Cómo está su tasa de desempleo? Y comienzan, no, es que hay que darle empleos a todo, porque mira, tenemos que aumentar la mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí Shlomo, aún a los extranjeros, les dio trabajo. No los expulsó, no los hizo esclavos, les dio trabajo. Y a los militares, como sigue explicando aquí, dice: Umim bnei Yisrael asher lo natan Shlomo le'abdi למלאכתו כי האמה ואיש מלחמה ושרי שלישי ושרי רכב ופרשי. Y a los hijos de Israel, Shlomo no les dio para que fuesen siervos de cosas de obra, no les dio trabajo directo, porque ellos eran hombres de guerra. O sea, como quien dice, por ejemplo, un hombre que se enlista en el servicio militar de su país, pues en su mayoría, yo creo que más del 90% de todas esas personas que están activos, no como reserva, sino activos en el servicio militar, pues ese es su único trabajo. No tienen otro trabajo normal como todos, sino que se dedica en un 100% a la función a la cual se ha dedicado. Es como una carrera. Entonces Shlomo a esa persona pues los liberó de todo eso y les dio solamente esa función de enfocarse en mantenerse en forma, en estrategias militares, en todo lo que tiene que ver con el servicio militar. Dice: Va'ale Shri ha'anadzivim asher lemalach leshlomo hamishim u'me'atim ardim be'am. Y a estos jefes y los gobernadores, de los cuales el rey Shlomo tenía 150 y 200 que gobernaban sobre el pueblo, ve'ad bat par'o ha'el Shlomo me'ir David לבית asher bana la ki asher lo חשב אישה לי בבית דוד מלך ישראל כי קדוש האימה אשר באה אלוהים Aarón Yuhebehe. Dice: y a la hija del Paró la hizo subir Shlomo de la ciudad de David y de la casa que había edificado para ella, porque dijo: no morará mi mujer en la casa de David, el rey de Israel, porque sagrados son los lugares donde ha entrado en ellas, en estos lugares, el arca de Yuhebehe. Aquí Shlomo está haciendo un acto totalmente de consagración, de respeto, pero también una señal de que tal vez él, aunque quería a esta mujer, no la consideraba digna de ser partícipe de la santidad del Todopoderoso.
qué había en ella, qué actitud, qué pensamiento, qué principios, qué valores había en ella. No, tal vez no se había vuelto de todo corazón al Elohim de Israel. No se sabe, pero a mí me suena un poco sospechoso esta parte o esta decisión de Shlomo. Az ha'elah Shlomo ha'alot leyuevehei al misbeach yuevehei asher bena lifnei ha'olam. Entonces ofreció Shlomo holocaustos a Yuevehei sobre el altar que habían edificado a Yuevehei delante del pórtico. U vedaver yom beyom leha'alot que matzot Moshe le Shabbatot u le Hadoshim u le Maoedot Shalot Pe'amim Beshana. Y para las cosas de cada día que ofrecía y conforme al mandamiento de Moshe, para todos los Shabbatot, las lunas nuevas, las convocaciones, 3 veces al año. Behag Amatzot, la festividad de panes sin levadura, que es la que pronto vamos a estar conmemorando, ¿verdad? Primero va a venir el primer día del primer mes de los meses del año, el día 14 Pesach, y el próximo día, pues, empiezan los 7 días de la convocación de Matzot. Pues aquí, obviamente, a veces también se le llama a toda esa semana, desde Pesach hasta ahí, se le llama la festividad de Hamatzot, de los panes sin levadura, incluyendo Pesach dentro de esa festividad. Porque lo que lo diferencia tal vez que 1 minuto, 2 minutos, en una vez Pesach termina, ya el próximo, ahí mismo, la caída del sol termina Pesach y ahí mismo en la caída del sol comienza el primer día de los panes sin levadura. Y dice, Behag Shavuot, y la convocación de la semana, que es lo que se conoce como Shavuot y también como Pentecostés. Behag HaSukkot, y para la festividad de Sukkot, que traducida también se le conoce como tabernáculo, la fiesta de la enramada. U ve vaya Ahmad que mishpach que sobre la ordenanza, los jueces o los juicios, David avió et mehalkot hakohanin al habvatem haleviim al mishmortem le halel u le sharet neged hakohanim le daver yom veyom u o vehajuarim be malhakotem le sha'ar ve sha'ar ki ken misbot David ish haElohim. Y estableció según los juicios o las ordenanzas de David su padre las divisiones de los kohanim, de los servicios de los levitas, de sus oficios para alabar, para ministrar delante de los sacerdotes, cada cosa en su día a día, y asimismo los porteros por sus órdenes, y cada puerta a cada puerta, porque así había mandado David, varón de Elohim. Veló Zari, y no se apartaron. Misvot Hamelech al Hakohanim Haleviim lekol davar be la adzorot, y no se apartaron del mandamiento del rey, en este caso del mandamiento de Shlomo o de David, que era el mismo, a los levitas y a toda cosa que estaban en los tesoros.
Vetaken kol malhad Shlomo ad hayom musad beit Yevehei ve'ad kulto shalom beit Yevehei. Y estaba preparada toda la obra de Shlomo desde el día de la función de la casa de Yevehei hasta acabarse por completo la casa de Yevehei. Az halel Shlomo le Zion Gever ve'el ha'elot al Zafat. Y entonces fue Shlomo a Zion Geber y a Elot a la costa Ha'ayam del mar, Va'eret Adom, en la parte de Edom. Ve'yashalach lo Hiram, ve'yad Abdi, o Abdio, Ha'anoiot, Ha'avadim, Yoda'i Yam, Ya'avo im Abdi, Shlomo, Ofir, Veyakhu, Mesham, Arba, Meo, Yehamishim, Kakar, Zahab, Ve'eyavo al Hamelech Shlomo. Entonces se fue Shlomo a Zion Geber, Eliot, a la costa del mar, en la tierra de Edom, y envió a Hiram por mano de su siervo, navíos y siervos y conocedores del mar, y fueron con los siervos de Shlomo a Ofir. Esto es una parte en la cual, por eso es importante todo el contexto, porque esta parte de Ofir, según los comentaristas, algunos dicen que aunque Josefo dice que quedaba por la parte de lo que se conoce hoy como India, pues algunos dicen que mayormente estaba más hacia la parte norte de África. Y obviamente en el próximo capítulo vamos a ver a una reina que dicen que vino de allá, de Etiopía, cerca por toda esa parte de esa región, a buscar si realmente en este rey había conocimiento, sabiduría, como ya había escuchado. Y dice que tomaron de esta parte de allí 450 talentos de oro y los trajeron al rey Shlomo. Entonces vemos cómo Hiram y Shlomo se volvieron tan amigos en las cuestiones de negocio que hasta ellos producían en todos los aspectos, no solamente en los contratos de colaboración de materiales para construcción, sino también en darle siervos para que ayudaran a Shlomo en la mano de obra. También en estratégicamente facilitarle barcos y ir con los siervos de Shlomo a ir a lugares específicos a esas minas de oros y sacar oro. ¿Para qué? Para poder seguir sustentando la obra que estaban haciendo. Todo esto lo escribe este escritor para darnos a entender que sí, en Shlomo había conocimiento y sabiduría a tal punto que superó a los reyes anteriores. Porque tenía ya ese don, como dicen, para hacer negocios, para que todo lo que tocara fuese próspero, para que él aún tenía ese tacto para que el pueblo respondiera de manera positiva, abierta y voluntariamente a lo que él estaba ejerciendo. Y esto me ayuda a mí a entender que en esta vida hay que ser imitadores de lo bueno, de aquellos que ejercieron y dieron testimonio de cómo agradar al Todopoderoso. Dice aquí que todo lo que Shlomo, hasta el momento, estamos hablando hasta el momento,
que todo lo que Shlomo estaba haciendo, lo estaba haciendo y había sido prosperado. Y que aún el Todopoderoso le dio a Shlomo y le contestó su clamor y le dice, si ustedes hacen lo que yo les ordené, todo lo que tú me has pedido yo lo voy a hacer. Cuando venga un extranjero, cuando venga uno de aquí a clamar a este lugar donde está mi nombre, yo lo escucharé. Shlomo nos ayuda también a comprender la importancia de que es tener el conocimiento y la sabiduría. Muchas de las personas de las cuales a veces nosotros tenemos esos, por lo menos de mi experiencia, tenemos esos a veces mini debates bíblicos que dicen, la letra mata y el espíritu edifica. O sea, para ellos lo espiritual, que a lo que se refieren ellos es a las revelaciones, a ese mover espontáneo, improvisado, para decir cosas, como utilizan también, no, ustedes no se pongan a defenderse ni nada, porque cuando lo lleven a los tribunales, todo el Espíritu le pondrá a ustedes en la boca lo que tienen que decir. Eso nos ayuda a entender a que nosotros tenemos que ser sabios, como le dijo Pablo a Timoteo. Procura presentarte como un varón aprobado delante del Todopoderoso. En el próximo capítulo vamos a ver lo que impresionó a esta mujer, a esta reina. Y vamos a ver que alguna de las cosas es cómo Shlomo tenía a sus súbditos, cómo Shlomo tenía a su familia, porque así lo veía, como su familia, como esa manada de la cual el Todopoderoso había puesto momentáneamente, provisionalmente en sus manos para que Él las pastoreara. Y así es que nosotros tenemos que ver las cosas de la vida. Todo lo que tenemos en nuestras manos es pasajero. Shlomo fue el rey que más dinero, más riquezas tuvo de todos los reyes de Israel. Y hoy en día, como dijo el Mesías, ni aun Shlomo se pudo vestir como el Todopoderoso viste a los lirios del campo y a las flores, como le dicen, esas flores que son sumamente llamativas, que tienen un nombre moderno ahora. Ni Shlomo, con toda la abundancia y toda la riqueza que tuvo, se pudo vestir como una de ellas. Y nosotros, si andamos sabiamente, tenemos que comenzar a buscar esas conexiones que solamente el Todopoderoso nos llevan a que estén donde, en nuestra mente, en nuestro corazón, alrededor de nosotros, para poder dar testimonio de quien el gobierno de nuestras vidas es el Eterno, y que las personas que estén alrededor vean en nosotros como ese imán que los atrae a buscar el conocimiento, a buscar sabiduría del cielo, de la cual el Todopoderoso nos dé, y que en su misericordia pueda el Espíritu de Santidad redarguirlo y llevarlo a toda justicia y a toda verdad, y se vuelvan al Eterno de todo corazón, aprendiendo cómo andar en el reino de luz. No, como hizo Shaul, entonces pecaremos porque ya no andamos bajo la condenación de la ley, sino bajo una gracia. O sea, entonces seguiremos transgrediendo los mandamientos. En ninguna manera. En ninguna manera. Y es importante esto porque cuando nosotros vamos al capítulo de Hechos, vemos que eso fue la solución que le dio el Todopoderoso por revelación del Espíritu de Santidad a estos apóstoles. Dígale que se abstengan primero de estas cosas y las demás las irán aprendiendo cada vez que vayan a esa sinagoga.
a estudiar de mi palabra, la cual ellos conocen como la ley o la Torah que les transmitió Moshe. Que Todopoderoso bendiga la vida de cada uno de ustedes y que seamos sabios como Shlomo, atendiendo a nuestra familia, a los que nos rodean, nuestra vida espiritual. Y ese es el balance que Shlomo nos enseña aquí. Y con esto termino. Shlomo nos enseña que el gobernar y reinar tiene que tener un balance. No todo puede ser espiritual, espiritual, espiritual y te olvides de tu familia, te olvides de los seres que tú quieres y te olvides de ti mismo. Ni tampoco puede ser todo material, 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 material y dejar lo espiritual aparte. Shlomo edificó la casa para su esposa, o sea, un balance, y distribuía y daba todos los recursos y los ponía al servicio para que hicieran todos los sacrificios y holocaustos en el tiempo que tenían que hacerlo y se preocupaba para que cada casa de los levitas ejercieran su función y no descuidaran la labor a la cual se les había encomendado a ellos por mandato del Todopoderoso. Así que ese balance es el que nosotros tenemos que procurar, un balance adecuado. Shalom, Brajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.